Hola mi queridísimo Escorpio, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto deja que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Muy bien, en la mesa se nos está quedando la carta número 23. Ahí vemos a 3 ratones comiendo queso, o mejor dicho, robando queso. Esto nos puede estar indicando que durante esta semana puede que tengas pérdidas o algún robo. Ten cuidado con la cartera, no vaya a ser que en estas fiestas, ya que salimos de compras para comprar todo lo de Navidad, te sustraigan la cartera. Ten mucho cuidado porque esta carta nos está avisando de eso, ¿vale? De que puedes tener pérdidas o quizás estés algo un poco triste, pero más que nada nos viene a decir que son robos. Los ratones son ladrones de por sí. Fíjate cómo se están comiendo el queso, ¿vale? En la base se nos queda la carta, mira, justamente es tu carta, no sé si se puede apreciar ahí el símbolo de Escorpio. Es la carta de la serpiente y es la carta número 7. Esto nos está indicando, ahí el sol y la luna, nos puede estar indicando que tengas alguien a tu lado que te esté contando mentiras o una persona falsa, ¿vale? También puede representar a una amiga, una hermana o una compañera, o sea, pero normalmente las serpientes son traicioneras y lo que nos está indicando es que a lo mejor como que te están bailando el agua, mi queridísimo Escorpio, para que gastes de más, o una persona te traicione cuando tú creías que era de tu confianza. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para aclarar esto, mi queridísimo Escorpio. Decirte que son lecturas generales y atemporales. Ahí tenemos el 7 de oros, que son para Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, mi queridísimo Escorpio, vamos a ver una cartita para ti, por favor. Ahí está. El 2 de oros, mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Una cartita, por favor. Ahí está, el as de copas. Ahí está, el arcano mayor de la luna. Ahí está, se volcó. Y el 6 de espadas. En la base se nos queda el 9 de espadas. Esto puede simbolizar que quizás durante esta semana, Escorpio, hayas estado con que un poco que los sueños no te dejan avanzar, como que has tenido muchos pensamientos, hay algo que tienes que te preocupa, ¿no? Como que estás preocupado por alguna cosa en concreto. También decirte que el 9 de espadas es una energía de Acuario, Virgo y Tauro, así que seguimos teniendo mucha energía de tierra y pues es eso, ¿no? Que puede ser que tengas un dolor que te está presionando desde tu interior, o muchas preocupaciones en exceso, y esas preocupaciones como que no te dejan dormir, ¿vale? Luego tenemos aquí, nos sale el 7 de oros. Vemos ahí es la energía de Sagitario y Géminis, y vemos ahí a una persona como que está mirando, observando los frutos que ha recogido. Esta carta nos puede indicar que tienes que reflexionar o hacer una evaluación de lo que te ha estado ocurriendo durante estos últimos meses. Y también nos puede indicar que el cambio es posible, ¿vale? Que es probable que tengas que poner todo tu esfuerzo y supervisar y valorar esa situación de la cual
en la cual no te deja no te deja avanzar, esas preocupaciones, como que te sientes culpable. Luego nos sale el 2 de oros. El 2 de oros nos está indicando, es una carta de Virgo, Libra y Acuario, sigue saliendo mucha energía de tierra y nos está indicando que sí, que tienes que encontrar el equilibrio, ¿vale? También que no hagas despilfarros durante estas fiestas, pero que tienes que encontrar esa flexibilidad, ¿vale? Y alejar esa depresión que te está perturbando. Luego nos sale el as de copas. Los ases son muy positivos. Aquí vemos cómo sale la mano de las nubes, como que estás bendecido por tus guías, tus ángeles o tus seres queridos, ¿vale? El as de copas nos viene, es una energía de... Luego también vemos ahí el Espíritu Santo, perdón, como entra en la copa. Es una energía de Cáncer y nos viene a indicar que tienes que escuchar tu corazón, que es lo que tú quieres, que la intuición, que hagas caso a tu intuición, quizá a lo mejor en esa traición de la que tú te estás viendo envuelto y que no te deja dormir, pues que hagas caso a esa intuición que tú tienes dentro para poder alcanzar la plenitud y no tener miedo, ¿no? Que eso es lo que viene a indicarnos la carta de la luna, ¿vale? Porque esta también nos dice que si exploras en tu interior, quizás se abran unas nuevas puertas hacia ti. Luego nos sale el arcano mayor de la luna. Este arcano es el número 18 y nos viene a indicar, es la carta de Piscis y nos viene a indicar que sí, que estás confundido. También nos dice que tienes miedo a algo, a perder la dirección, que no ves las cosas con claridad. Y luego el 6 de espadas nos viene a indicar, ahí vemos a una persona que va remando junto con otra, pues que a lo mejor necesitas hacer meditación, introspección hacia adentro, ¿vale? El 6 de espadas también nos indica viajes, pero creo que en esta ocasión nos está queriendo indicar que tú, mi queridísimo Escorpio, necesitas avanzar, dejar la melancolía, o a lo mejor te sientes un poco melancólico y que como que tienes que ir hacia un viaje físico o interior. También es posible que te sientas un poco triste, ¿vale? Esta es la energía de Capricornio. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir Oso para ti, mi queridísimo Escorpio. Una cartita para Escorpio, por favor. Ahí está. Estrés. Definitivamente creo que sí que estás bastante estresado. Ahí está. Pereza. Una carta para Escorpio, por favor. De Sol, Luna, Ascendente y Venus. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda la carta de el Avaro. Vemos ahí a una mujer con todas las joyas, como que está ahí protegiendo todas esas joyas. Esta carta nos puede estar diciendo que te estás aferrando a cosas que no son sanas para ti, ¿vale? Que tienes que salir hacia adelante porque te aferras a sentimientos, emociones o cosas que no te dejan avanzar hacia adelante. Y fíjate porque ha salido también el 9 de espadas. Luego la siguiente carta que nos sale es el 7 de fuego. Esta carta nos está indicando que estás como un poco estresado y te aconseja que
que te compres pues no sé, cómprate unas flores o algo que te haga feliz, o prepárate una buena cena, quizás unos espaguetis, o que hagas cualquier cosa sin importancia para quitarte todo ese estrés que llevas acumulado, mi queridísimo Escorpio. Luego la siguiente carta que nos sale es la pereza. Aquí fíjate que también te están diciendo que estás un poco perezoso, o sea, queridísimo Escorpio, lo tienes todo, estás un poco perezoso y que tienes que moverte hacia lo que tú realmente quieres, ¿vale? Porque fíjate que nos sale con el as de copas. La siguiente carta que nos sale es la de soltar. Vemos ahí cómo cae una gota en el agua. Esta carta nos está indicando, mi queridísimo Escorpio, como que algo ya ha finalizado, ¿vale? Que te tienes que permitir esa tristeza que has sentido o no sé, que algo ha concluido, ¿vale? Bien sea un trabajo, una relación, un hogar al que has amado, que has vendido, pero que lo tenías que vender y te ha dolido. Algo ha concluido, ¿de acuerdo? Esta carta nos está indicando que lo que ha concluido es para que vuelvas a empezar y a descubrir cosas nuevas. ¿Vale? Es una carta que te está diciendo que no hay marcha atrás, que lo que ha terminado, para poder volver a renacer y que lo sueltes. Muy bien, vamos a ver los unicornios que nos quieren decir para ti, mi queridísimo Escorpio. Te agradecería que si esta lectura está resonando contigo, te suscribieras, le dieras a un like y que compartieras con quien tú creas que lo necesite. Así me ayudarías muchísimo a continuar subiendo todos estos vídeos. Ahí está. Otra cartita para Escorpio, por favor. Ahí está. En la base se nos queda practica. La mejor manera de destacar en alguna disciplina es practicar, practicar, practicar hasta dominarla. Bueno, no sé en qué estarás metido ahora mismo, o es que tienes unos proyectos nuevos en mente y quizás necesites practicar esos proyectos, o a lo mejor son proyectos que te mantienen ocupado o que te lances a ellos. Luego en la mesa se nos queda imagina y nos dice, ¿qué verías, sentirías y pensarías? ¿Qué verías, sentirías, pensarías y oirías si tu deseo se hiciese realidad? No sé, mi queridísimo Escorpio, es posible que necesites imaginar cómo es tu futuro y adentrarte quitándote esos miedos para poder a lo que te aferras. No sé, imagina, pide un deseo, a ver si los unicornios te lo conceden. Si es así, por favor, me gustaría saberlo en comentarios. Luego la siguiente carta que nos sale es sanador. Tienes el poder de ayudar y sanar a los demás. Efectivamente, mi queridísimo Escorpio, tienes ese poder interno que ayuda a que la gente a tu lado se sienta muchísimo mejor. Pero si tú estás ahora mismo pasando por un momento en el cual no estás bien, es muy probable que necesites que alguien te ayude para volver a ser esa persona sanadora que eres. Ahí está, han salido dos, las devuelvo. Vamos a ver tus guías, qué es lo que nos aconsejan para ti, para esta semana, mi queridísimo Escorpio. Una carta para Escorpio, por favor, de Sol, Luna o Ascendente. Recordarte que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. También que son lecturas generales y atemporales, que lo que no esté resonando contigo dejes que el universo se lo lleve. Así que vamos a ver, ahí está mi queridísimo Escorpio. Vale, en la base se nos queda el jaspe amarillo y nos dice controlar las situaciones o problemas,
Utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. No sé, mi queridísimo Escorpio, aquí como que te están diciendo que tomes las riendas de tu vida para poder llegar para salir hacia adelante, ¿no? En la mesa se nos queda la apofilita y nos dice: apoyo creciente, te centras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como de oportunidades. Ahí vemos que el chakra corazón es de color verde, ¿vale? Como que tienes que abrirte a esas oportunidades para que la abundancia llegue hacia ti. Bueno, mi queridísimo Escorpio, en la tirada general hemos empezado como que hay alguien que te está engañando, como que alguien te está perturbando, es falso contigo, quizás te esté robando, pero bueno, tú vas a esperar muy aireosamente, como te dice el 7 de oros, que de esa situación, como que te has acomodado a esa situación y esa situación de acomodamiento te está produciendo un poco de estrés, un poco de apego a esa cosa, a esas cosas que realmente no te hacen falta o no te hacen feliz, y que eso te está como no dejándote descansar en paz, ¿no? Lo que te están indicando es que tienes que soltar esa pereza o esa, ¿cómo diría yo? Ese acomodamiento que has encontrado para poder así controlar tus situaciones, tus problemas y poder salir hacia adelante. Así que nada, mi queridísimo Escorpio, muchísimas gracias por escuchar lo que las cartas querían decirte, y recuerda que lo que no haya resonado contigo lo sueltes al universo. Que si te ha gustado, que le des a un like, que te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Que pases una feliz semana, mi queridísimo Escorpio. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.